UABC Radio y el Centro de Estudios China Baja California presentan Diálogos sobre China y el mundo. El podcast. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Diálogos sobre China y el mundo. En esta ocasión vamos a hablar sobre la inversión sobre todo y la participación de China en proyectos de infraestructura de la industria automotriz en México con Jorge Galván. Jorge, ¿qué tal? Hola, André, y un saludo a todos nuestros fieles escuchas. Así es. Pocos, pero firmes y constantes. Así es, ahí están. Ya podemos decir que tenemos una audiencia que cada 15 días está esperando este episodio, ¿verdad, Jorge? Sí. Entonces, bueno, vamos a hablar hoy. Tenemos un episodio muy bueno preparado sobre la industria automotriz. Sabemos que China, Jorge, es clave para la industria automotriz mexicana desde una perspectiva del comercio, proveeduría. Sí. Pero también, si revisamos las exportaciones que hace México hacia China, vemos que también exporta autos, autopartes, productos de la industria automotriz. Entonces, ahí hay una fuerte relación de proveeduría, de comercio. Así es. Sí. Hay una fuerte interdependencia, complementariedad, pero hoy quisiéramos llevarlo a otros fenómenos económicos como son las inversiones y la participación de China en proyectos de infraestructura urbanos, donde ha participado poco, pero de forma creciente. Entonces, esa es la intención de este episodio. Primero hablar un poco también, Jorge, de la importancia que tiene la industria automotriz a nivel mundial en México. ¿Tú cómo ves su importancia, Jorge? Fíjate que yo siempre he destacado, André, que los países que aspiran a ser potencias mundiales y abanderar mucho del crecimiento económico a nivel internacional deben apostarle y tener un sector automotriz fuerte. Si tú observas, tradicionalmente los países del G7 tenían en su sector automotriz un bastión industrial muy, muy sólido, ¿no? Uh-huh. Tal vez con excepción de Canadá, uh-huh, ¿verdad? Pero si tú te vas a revisar el caso de Estados Unidos, ¿verdad? Claro. Japón, Alemania, Italia, Francia, uh-huh, los propios ingleses, todos eran potencias. Uh-huh. Estoy hablando en tiempo pasado. Uh-huh. Potencias automotrices, ¿no? Entonces, cuando volteamos a ver lo que ha venido ocurriendo en términos automotrices en el continente asiático, en estas tres grandes potencias, ¿no? Caso de Japón, Corea del Sur y de unos años a la fecha China, uh-huh, pues denota precisamente ese nivel de madurez económica y de fortalecimiento industrial. Sí. Para ese sector en particular, uh-huh, ¿no? Para mí es fundamental. Pero ¿por qué crees que es tan importante para estos países que son potencia, Jorge? ¿Por qué ese sector siempre ha sido clave en estos países que buscan industrializarse, avanzar? ¿Qué tiene que lo consideran prioritario, verdad? Para poner ahí dinero, empresarios, sí, tomadores de decisiones atentos, ¿no? A ese sector. Es un sector, André, que se relaciona con una serie de subsectores. Uh-huh. Y que la cadena de abastecimiento es muy, muy larga, ¿no? Sí. Entonces, cuando tú abres una planta armadora de automóviles, generas toda una dinámica alrededor de la misma, uh-huh, por la proveeduría, sí, de la que depende, ¿no? Así como la activación de otro tipo de actores económicos, ¿verdad? Uh-huh. Las empresas que transportan los vehículos, ya sea a nivel terrestre por carretera, por vías férreas o bien por los navíos. Y esto va desencadenando un círculo virtuoso alrededor de las mismas, ¿no? Son, uh-huh, como unos polos que al momento, yo así los observo, llegan, se colocan en una región y empiezan a generar toda una dinámica muy, uh-huh, interesante. Que en México podemos observarla muy notoria, el caso para mí más emblemático que es el del Bajío, ¿no? Claro, ahí hay una industria, un clúster, ¿no? Dicen algunos, donde ya están habiendo procesos más avanzados de diseño, más allá de la manufactura. Sí. Así que esa pudiera ser una razón, ¿verdad, Jorge? El hecho de que hay una proveeduría, todo un arrastre detrás de la manufactura, del diseño
de un vehículo, hay un montón de sectores que necesitan abastecer desde telas, pieles, pero también electrónicos, metales, sí, etcétera, etcétera, ¿no? plásticos. Entonces, sí. Y por lo tanto es un sector también que genera mucho valor agregado y por lo tanto los empleos que se generan allí, algunos en especial, pues son de gente muy bien capacitada, ¿verdad? Entonces son empleos muy bien pagados para esas personas que están diseñando esos vehículos, las próximas tecnologías que van a definir, ¿no?, el futuro de esta industria automotriz, que también hay que decirlo, Jorge, es clave en este plan que tiene el mundo de transición energética, ¿verdad? Sí, la industria automotriz es indispensable, sí, así es, ¿verdad? Si pretendemos que para el año 2050, con el Acuerdo de París, el mundo transite de energías tradicionales a energías más amigables con el medio ambiente, la industria automotriz es clave en todos estos procesos, ¿verdad? Y ahí estás dando en el clavo, encaminando el tema de hoy hacia el rol de China en la industria, Sí. ¿no? Porque se ha vuelto un actor protagónico, pues en épocas recientes. Sí. Tampoco es que tenga décadas trabajando en la industria, como los países que mencionamos hace un momento, ¿no? El G7, básicamente. Sí, así es. Ford, ¿verdad? Todas estas marcas que tienen décadas trabajando en el mercado. China no. China tiene empresas jóvenes, sí, pero se han vuelto empresas muy importantes, ¿no? Definitivamente, Jorge. Algunos datos para señalar la importancia de la industria automotriz mundial. Jorge, según la Organización de Manufactureros de Vehículos Automotores, o ICA por sus siglas en inglés, la industria automotriz mundial representa 3% del Producto Interno Bruto y hasta el 8% del comercio mundial. Genera más de 50 millones de empleos directos e indirectos según la Organización Internacional del Trabajo, y es además, como decíamos antes, uno de los sectores más innovadores, que arrastra un montón de bienes de proveeduría. Entonces es clave también, como decíamos, para la transición energética. Este caso de China se lee con claridad en un plan que tienen ellos que se llama Made in China 2025, que ya hemos comentado aquí en más de una ocasión. Ahorita comentamos un poco dónde lo tiene considerado y cómo lo tiene considerado China, esta industria automotriz. Entonces, bueno, algunas preguntas, Jorge, ¿qué empresas han llegado? ¿Cuáles son sus impactos desde China, ¿no?, aquí a México? Esas preguntas van a ser las que vamos a responder, pero también cómo se relaciona la llegada de esas empresas chinas en esta dinámica de competencia que están teniendo Estados Unidos y el país asiático. Así que empecemos por ahí, Jorge. ¿Cómo ves esta competencia entre China y Estados Unidos en la producción de vehículos? Por la postura que asumió el actual gobierno de Estados Unidos, pudiéramos decir que se ha vuelto el tema más publicitado, diría yo. No sé si sea el término adecuado para referirme a ello, del que más se ha hablado, del que más se ha discutido, ¿verdad? Como que encontraron en el sector automotriz una justificación para de nuevo echar a andar toda esta maquinaria relacionada a la famosa guerra comercial entre las dos superpotencias del mundo. Yo creo que incluso tomando como justificación lo que ocurre en México, ¿verdad? Que ahí a mí me llama mucho la atención qué va a ocurrir en ese sector en particular de cara a la renegociación del tratado, que más adelante vamos a platicar. Sin duda, para mí representa ese sector una preocupación muy notoria desde la óptica estadounidense de la competencia que representan ya ciertas marcas, sobre todo en el apartado de vehículos eléctricos, ¿verdad? No sé, yo creo que sí, pero es una conclusión personal que influyó mucho para el discurso del presidente de Estados Unidos su cercanía de un empresario de la industria, ¿verdad? De la industria de autos eléctricos, como para, ¿verdad?, ser más agresivo en esto. Que bueno, tampoco es que nazca esta tensión en el gobierno de Donald Trump. Esto viene desde hace muchos años atrás. Entonces yo sí identifico que
No es el único campo en el que compiten Estados Unidos y China, mas sin embargo creo que es el que ha acaparado los reflectores del mundo, para decirlo en pocas palabras, ¿no? Sí, entonces, Jorge, estamos viendo que en términos de producción China ha superado por mucho a Estados Unidos. Casi 3 veces más produce vehículos China que Estados Unidos. Y me parece que si sumamos a Estados Unidos, Japón ni siquiera superaría esos 2 países que son tan importantes para la industria automotriz global. Son grandes potencias. No superarían en autos producidos a China. China no produce entonces más autos que Estados Unidos, sino que produce más autos que Estados Unidos y Japón juntos. Y también... perdón que te interrumpa, André, y a costos mucho más bajos. Sí, esa parte es clave. Sí. En todos los productos chinos sabemos que es uno de los rubros donde saben innovar, ¿verdad? Saben generar productos y sobre todo un equilibrio entre precio y calidad hoy en día, ¿verdad? Exacto. Así que sí, son precios bajísimos. Lo mismo cuando revisamos los vehículos eléctricos, vemos que China ha superado por muchísimo a Estados Unidos como el stock de vehículos eléctricos que tiene el país. Es un país que está avanzando mucho seriamente en esta transición energética y están conscientes los líderes de ese país en que necesitan pues un montón de vehículos rodando ahí en China para lograr ese objetivo de transición energética. Entonces, es una competencia muy dura, aunque sobre esto que decías es un momento de Elon Musk y su cercanía con el gobierno de Estados Unidos, Jorge, pues yo veía una contradicción de entrada, ¿no? Cuando se anunció que iba a trabajar en esta posición, ¿no? Que buscaba sobre todo ahorros, austeridad en el gobierno de Estados Unidos. Presupuestales. Y que, por cierto, a partir del día de ayer, de hoy, que estamos a 29 de mayo, se anunció su retiro, ¿no? Sí. O sea, ya no va a trabajar más con el gobierno de Estados Unidos. Ya venía estando ausente y decía él que trabajaba a distancia, ¿no? Pero ya se oficializa su salida. Así es, y parece que ya no va a volver en los próximos años. Entonces, yo veía una contradicción, Jorge, muy clara, en donde, pues por un lado, Trump niega el cambio climático, está procurando explotar más los yacimientos de petróleo y al mismo tiempo tiene a este aliado que promueve una transición energética a través de sus vehículos. Entonces esa relación se me hacía muy complicada, ¿no? De concebir, bueno, ¿qué pasa, no? ¿Cómo estarán las discusiones entre estos 2 empresarios tan importantes y tomadores de decisiones hoy ante esta contradicción ya de facto, ¿no? Que tienen. Es que si lo ves desde la óptica política financiera, tenías ahí a el principal patrocinador en lo individual de la campaña de Trump, ¿verdad? Principal donante, como lo fue Elon Musk, y tienes como bloque, como sector empresarial, a uno de los sectores de mayor fuerza y lobby en la política estadounidense, como lo es el petrolero, por otro lado. Sí. Entonces, con la habilidad que tiene para desenvolverse en estos ámbitos Donald Trump, pues queda bien con los 2, ¿no? Sí. Por un lado, a los petroleros les dice, ¿verdad? Sigan extrayendo, sobre todo estos procedimientos de extracción tan controversiales para el medio ambiente como lo es el petróleo de esquisto y el gas de esquisto. Y por otro lado, a su cercano, ¿verdad? Su colaborador cercano y asesor presidencial le dice, no te preocupes, que vamos a hacerle frente como país, no tú en lo individual, que se supone es uno de los principios del capitalismo, ¿no? Que las empresas compitan entre sí. Sí. Pero no, acá el capitalismo queda de lado y vamos a hacerle frente como nación a tu principal amenaza hoy en día, ¿verdad? Que son los chinos a través de su joya de la corona automovilística como lo es BYD, ¿no? Ahí está. Entonces, Jorge, para los chinos es muy importante el sector automotriz y de autopartes y se refleja en el plan Made in China 2025. Sí. Hay una categoría, es uno de los 10 sectores, decimos en resumen, que ese plan se compone de la priorización de 10 sectores que el gobierno chino considera estratégicos de cara al futuro. Es su plan de industria 4.0. Otros países tienen este tipo de planes, como Alemania, por ejemplo. Es uno de ellos que también destaca un grupo de sectores que son clave hacia
el futuro. Entonces, el sector industrial y de autopartes y automotriz, sobre todo, está en la categoría de vehículos de nueva energía y maquinaria avanzada de transporte. Entonces, allí lo que están buscando los chinos es el desarrollo de autos eléctricos, híbridos y de hidrógeno también, que se habla poco de ese tipo de vehículos. Fortalecer las marcas nacionales como BYD, NIO, entre otras, y establecer una cadena de suministro robustas, desde baterías hasta componentes electrónicos avanzados. Entonces, es una prioridad. El gobierno chino definitivamente tiene la atención en no solamente la industria automotriz, sino la transición de la industria automotriz hacia los autos eléctricos de hidrógeno e híbridos. Jorge. Que no nada más esto queda en la parte de los automóviles tal cual, sino lo están llevando a las unidades de transporte colectivo. Así ¿verdad? es. En donde el país viene haciendo todo un esfuerzo para manejar tanto movilidad, ¿verdad?, de transporte público más eficiente en términos energéticos, como maquinaria pesada, en donde se han vuelto también un competidor muy fuerte de maquinaria pesada, ¿no? Camiones de transporte, hasta estas grandes máquinas que se utilizan en la construcción. Muchas de ellas son marcas chinas hoy en día, ¿verdad? Así es. Vamos a hablar un poquito de qué productos de ese tipo han llegado a México. Jorge, antes hablemos de las reacciones desde Estados Unidos como parte de esta competencia, donde parece que en términos cuantitativos China está ganando, en términos de producción, en términos de stock de vehículos eléctricos, pero qué reacciones. Optimización de costos y de precios. O sea, nada ni más. Ni menos. Nada más. Ni más ni menos. Entonces, ¿qué reacciones está viendo desde Estados Unidos? Bueno, aranceles, ¿no? La palabra favorita de Trump son los aranceles y por lo tanto ahí hay una imposición importante hacia esa industria. Se fue al extremo en un momento, ¿no? Con 145% aranceles para todos los productos y ahora lo ha bajado a 30%. 30%. ¿Cómo ves estas reacciones? Bueno, Jorge? no me extrañan, pero a la vez son muy contradictorias de acuerdo al modelo económico de Estados Unidos que tanto ha promovido, ¿no? En el neoliberalismo, Andrei, queda muy clara el rol que debe jugar el Estado, ¿no? Como agente económico. Un rol que, si se puede, se minimiza, ¿verdad? Donde no tiene cabida, pero que vimos como en aquella crisis de las hipotecas, el propio gobierno estadounidense tuvo que salir a rescatar empresas privadas, lo cual, pues, va en contrasentido de los propios principios libertarios de la economía tal cual. Yo creo acá que se reconoce por parte de los empresarios automotrices en Estados Unidos que no pueden ya competir contra lo que representan las marcas chinas en la actualidad. De modo tal que buscan blindar su mercado, ¿verdad? Y tratar de boicotear la manera en que han estado llegando, no nada más a América, sino también a Europa y a otras latitudes, las propias marcas chinas con sus vehículos y sus medios de transporte, ¿no? Entonces, refleja sin lugar a dudas una incompetencia por parte de las empresas automotrices estadounidenses versus las chinas, y por tal motivo el gobierno asume un rol de protector. Así lo veo yo. Ya, ahí está. Jorge, también desde China me ha llamado mucho la atención una reacción de todos estos aranceles, ¿no? Que se imponen desde el gobierno como medida de protección a sus empresas tradicionales, ¿no? Ford, Chrysler, General Motors, ¿no? Grandes empresas de muchos años, décadas en Estados Unidos. Dice aquí una nota del Imparcial: China pone a temblar a la industria automotriz luego de anunciar una rebaja impactante en los precios de los autos. La guerra de precios en el mercado automotriz chino se intensifica, con BYD recortando costos en varios modelos, incluido su auto eléctrico más económico, ahora en $7,765. Muy barato, muy alejado de el precio de el Tesla más económico, ¿no? Que andará a $35,000, $40,000. Así es,
Más o menos, sí. O sea, no hay punto de comparación. Son abismales las diferencias en los precios. Jorge, entonces estamos viendo rebajas de menos 9% más o menos según la marca. Así que esto coincide con lo que luego veíamos, ¿no? De cómo reacciona China ante estos ataques que se hacen directos, ¿no? Hacia ellos, bueno, pasivamente, tranquilos, ¿no? Con mesura, pero bueno, con una contundencia impresionante, ¿no? Así es, Jorge. Entonces, es una relación que va a definir sin lugar a dudas el futuro de la industria automotriz, esta competencia que están teniendo los dos gigantes económicos y tecnológicos en el mundo. Pero ¿qué ha pasado en México, Jorge? Decíamos que para la industria automotriz mexicana, China es clave en términos de proveeduría, es un país muy importante en términos de los bienes que importamos intermedios de la industria de autopartes y automotriz. Pero más allá de eso, ¿cuántas empresas chinas han llegado a México? Pues hay que decirlo, son pocas todavía. Todavía 50. Son pocas y bajo el volumen de inversión. Así es. Traído, ¿no? En comparación a otros países. Así es. Son pocas en número, pero también en miles de millones de dólares que han invertido aquí. Sus procesos no son los más avanzados. Hemos detectado solamente una que está produciendo un vehículo completo. Una nada más de esas 50. Esas 50 representan el 0.39% del total de la industria automotriz en México. O sea, ni siquiera son el 1%, Jorge, pero sabemos que cualitativamente son muy importantes. Inversión no significa esto que hacen luego las marcas chinas, como luego se llama los dealers, ¿no? Los vendedores, los concesionarios de vehículos. No nos referimos a eso, sino a la llegada de estas subsidiarias de empresas multinacionales para generar procesos o construir o diseñar o producir un vehículo desde cero o en sus partes, ¿verdad? O partes de, exactamente. Así es, entonces no nos referimos a eso cuando hablamos de estas 50 empresas chinas, porque por el otro lado de los dealers se nota, al menos en las ciudades donde yo he estado últimamente, tanto aquí en el norte, lógicamente en Tijuana, donde estamos, pero también he tenido la oportunidad en los últimos años de viajar a Oaxaca. Específicamente recuerdo haber visto una presencia notable de marcas chinas, no solamente de autos, sino de lo que comentabas hace un momento, de vehículos de carga, ¿verdad? Para todas esas industrias que están en el sur, mineras, ¿no? Se ofrecen estos vehículos de carga, son notables, ¿no? Aquí ya se ve BYD, se ve GAC, se ve Chery y un montón de marcas que están llegando y los vehículos comienzan a notarse. Hack Motors también es otra empresa que se nota, ¿no? En su llegada aquí local. ¿Cómo ves esto? Sí, ya los ves circulando en las calles de ciudades importantes para México como Tijuana, pues de tú a tú con las marcas japonesas y estadounidenses. Incluso hasta la presencia de vehículos económicos y compactos de marcas europeas han tenido un crecimiento, diría yo, en el parque vehicular de ciudades grandes como Tijuana. Esto, fíjate, ahí es donde de repente la realidad supera el discurso, André, en todo esto de lo que Trump nos acusa, ¿no? De ser un trampolín, que China nos está utilizando como un trampolín. Nos vamos a dar cuenta que cuando ya tú entras a analizar la información que hay del sector automotriz chino, estadounidense y mexicano, precisamente muchas de las fábricas chinas de autopartes que están en México también le proveen a Estados Unidos. Claro. O sea, no nada más es de que esté llegando a caudales la inversión, ¿no? Y se estén construyendo aquellas megaplantas para armar los automóviles chinos. No. Acá no se arman automóviles chinos. Sí se fabrican autopartes de marcas chinas. Que cuando tú entras al mundo de las autopartes, que es todo un tema, ¿no? Pues sí, efectivamente, en su momento eran muy criticadas por la baja calidad. Mas, sin embargo, como buenos asiáticos, ¿no? Así lo hicieron los japoneses y los coreanos del sur, poco a poco fueron dejando de lado esas fallas en sus procesos productivos que desencadenaban en productos de baja calidad, para hoy en día la autoparte china verse casi de tú a tú con una autoparte
del norte de América o una autoparte japonesa o una autoparte europea, ¿verdad? Entonces, esto que acabas de mencionar tú y que estamos aquí sacando a colación, viene a romper con ese discurso, ¿no? Tan agresivo de decir, no, es que los chinos tienen inundado el mercado mexicano. No. Ojalá y estuviera llegando más inversión, porque eso se traduciría en mayores empleos, ¿verdad? En un crecimiento económico que tanto necesitamos ahorita que andamos de capa caída en ese rubro, ¿no? Así es, Jorge. También hay que decir que la industria automotriz mexicana ha tenido una evolución muy interesante con distintas oleadas. Le llamaba ayer Jorge Carrillo en una conversación que teníamos con miembros de la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China. Y una de las últimas oleadas tiene que ver con esta apertura económica que ha vivido México desde los años 90, particularmente con la entrada en vigor del NAFTA. Entonces, pensar en lo que va a ocurrir en los próximos años, donde esto más bien lo que está sucediendo es que se está cerrando, pues da para mucho, ¿no? ¿Qué va a pasar con la industria automotriz mexicana viendo que el NAFTA está por renegociarse y que quizás va a tener una dinámica distinta a lo que hemos visto en los últimos años? ¿Quién sabe? Yo ahí ya tengo mi respuesta de qué va a pasar. A ver. Esto es muy sencillo. A ver. ¿Verdad? Se va a volver a aumentar el porcentaje de cobertura, ¿verdad? De la región para armar un vehículo acá, ¿verdad? Ahorita, si la memoria no me falla, está en 75%. Es decir, que si tú quieres fabricar un vehículo en esta región del norte de América, México, Estados Unidos, Canadá, bajo el auspicio del Tratado de Libre Comercio vigente, 75% de las partes utilizables deben de ser de alguno de estos tres países. Seguramente ese porcentaje se va a volver a aumentar, porque la vez de la renegociación anterior, que le tocó a Trump, ¿verdad? Se aumentó. ¿Eso qué va a representar, Andrei? Que vas a sacar del juego una parte importante de proveedores chinos que actualmente ya están acá en la región, y además seguramente vendrá un candado muy fuerte por parte de China y de Canadá hacia México para tratar de bloquear la instalación, ahora sí, de fábricas de vehículos en el país. Porque yo, economía estadounidense, no quiero que se utilicen tantas autopartes chinas, pero tampoco quiero que los vendedores de vehículos chinos estén cerca de mí, porque obviamente no puedo competir contra ellos. Imagina ahorita que citas ese precio, o sea, es 4 o 5 veces menos. Ahora en diseño tampoco es tan mal ya. Han ido mejorando de manera importante, ¿no? Así es. Bueno, muy interesante, Jorge. Entonces tú dices que el componente de origen se va a hacer más exigente para la región de América del Norte. Estoy casi seguro. Sentido, sí. De 60 y tantos que andará ahorita, a 70 y tantos. De 60 y tantos brincó a 75, si la memoria no me falla. En la renegociación anterior, ahorita volverá a aumentar. Un 80 y tantos van a solicitar. Y las implicaciones que tendrá eso para los precios de los vehículos en toda la región de América del Norte, Jorge, va a ser importante. Entonces, bueno, ya veremos qué ocurre en todo esto, porque de eso ha dependido mucho la industria automotriz mexicana, de la apertura o el cierre de la dinámica económica y comercial, sobre todo a nivel internacional. Jorge, bueno, hemos visto marcas como Hack Motors, BYD, son casos muy interesantes de empresas. Cada una daría para hablar quizás, ¿no?, de estas experiencias industriales que ha tenido China. BAIC, SAIC son otras muy interesantes también. Las vemos localmente, pero hablemos un poco de esta otra parte de la que poco se comenta, que es la exportación china de autobuses, de trolebuses, que son parte de la industria automotriz, que es parte también de la atención que tiene China. Todos ellos eléctricos. Y bueno, lo que hemos identificado según también la base de datos de la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China, pues es que son cientos de autobuses y trolebuses que han vendido empresas chinas a ciudades. Esto es muy interesante de verlo porque es otra dinámica distinta. No es que llegan las empresas a producir, a instalar sus bases manufactureras
para abastecer o para producir y luego vender los automóviles, ya sea aquí en México o hacia otras partes, como pudiera ser Estados Unidos o otros lugares de América, sino que van a vender estos autobuses y trolebuses como parte de proyectos urbanos de ciudades. Entonces son dinámicas nuevas, interesantes, donde China se hace presente de una forma distinta, no necesita construir una planta productiva como decía antes, pero sí necesita conectarse con gobiernos locales. Gobiernos como Querétaro, Aguascalientes, Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, han comprado autobuses, metrobuses, trolebuses a empresas chinas y son proyectos muy interesantes también porque mediáticamente pues se vende, ¿no? El hecho de que un gobernador local, un alcalde local, pues haga esta dinámica de transición energética como parte de un proyecto urbano, pues es mediáticamente redituable, ¿no? Claro, políticamente muy claro redituable. Sí. Entonces también esta parte me parece muy interesante a destacar. Generan pocos empleos estas ventas de transporte eléctrico, pero sin duda es otra nueva dimensión de cooperación que está teniendo China en la industria automotriz con México. ¿Cómo ves esto, Jorge? Fíjate que ahí leía una parte de una nota que hablaba de que justo la postergación de inversión china en México para la construcción y operación de plantas que se dediquen ya a ensamblar o a fabricar de cero vehículos y medios de transporte, se da, entre otras cosas, por la misma protección intelectual que los empresarios chinos y el propio gobierno de aquel país desea hacer. No sé, lo leí en una nota, no indagué más, pero me llamó mucho la atención, porque todos recordamos de que se le ha venido acusando a China durante mucho tiempo, ¿no? Entonces pareciera ser que ahora, según lo que ahí se publicó, son ellos los preocupados de abrir una planta completa y que de repente te quedes expuesto, ¿verdad? En ciertos procesos productivos clave que tú quieres mantener tuyos y que la competencia no los conozca, porque ahí pueden encontrar algunas áreas de oportunidad para competirte de manera más fuerte o incluso desplazarte de algún sector, ¿no? Claro. Entonces a mí me llama mucho la atención esto que tú vienes mencionando, porque hasta en ese tipo de compraventas, de procesos que se han venido dando con gobiernos subnacionales en México, ves que las marcas tradicionales europeas, estadounidenses, japonesas, ya tampoco pueden competir en ese tipo de sectores, ¿no? Así es, Jorge. Aquí traigo una cita también relacionada a lo que tú comentas. Dice aquí textualmente, pero ahorita abro las comillas para decir qué es lo textualmente que dice un autor, que ahorita cito. En 2023, BYD notificó intenciones de abrir una fábrica en México, ¿no? Sí. Eso ya tiene anunciado un tiempo, ha hecho mucho ruido. Eso pasa siempre con las inversiones, ¿no? Que se anuncian y al final no se suelen concretar por una u otra razón. Y las inversiones chinas son un ejemplo muy claro de ello, ¿eh? Yo he seguido varias noticias y al final no se concretan y no suceden. Entonces, dice, pero el gobierno chino lo ha retrasado. Aquí es donde abro comillas para citar directamente al autor, por temor a filtración de tecnología a Estados Unidos. Es de Lee 2025, una nota, ahorita te digo cómo se llama el autor. Sí, en que publicó esta nota, Lee Graham Iñaki, China delays approval of BYD, Mexico plan, por temor, ¿no? A que se liberen, ¿no? Que se filtren. O sea, ahora ellos sí. Son los que temen que alguien más les robe, ¿no? Ajá. Publicado en el Financial Times. Yo lo leí en expansión, fíjate. Sí, ha de haber sido como un resumen de esta nota. Sí. Sí, estamos escribiendo, como decía hace un momento, un artículo o varios, quizás se van a desprender de este tema, con Jorge Carrillo, y sobre esta información quise ser muy cuidadoso de abrir comillas para que no se entendiera que yo era quien estaba diciendo esa información, sino que es este autor de apellido Lee y compañía quienes están diciendo que
China en realidad está retrasando la llegada de esta empresa y quizás de otras por miedo a que Estados Unidos le robe su información. Así que bueno, Jorge, aquí dicen que no hay ninguna, nosotros hemos identificado una que sí está armando vehículos chinos, pero son vehículos de carga sobre todo. Me parece en Hidalgo pero bueno, son pocas las compañías chinas que están participando directamente en el sector de autopartes, de automotriz en México. Aquí la propia Industria Nacional de Autopartes menciona que apenas 36 compañías chinas participan en el sector de autopartes en México de un universo de casi 1,000. O sea, estás hablando de... No, es una mínima parte, poco, ni el 1%, como decíamos anteriormente. Otras cifras del director automotriz, la inversión china en el sector automotriz mexicano sumó 17.5% del total entre enero y diciembre de 2024, quedando solo por detrás de Estados Unidos con 18.8% y Alemania 17.8%, y por delante de Japón con 15% y Corea del Sur con 5.2% y Canadá con 1.2%. Entonces, bueno, tenemos una expectativa ahí muy complicada con el TEMEC. Jorge, vamos a ver si tus predicciones se validan. Yo creo que va a ser de nuevo uno de los temas centrales en la renegociación. El apartado automotriz, que va a seguir ahí siendo un dolor de cabeza para la industria estadounidense. Y bueno, aquí estás leyendo, fíjate, todos estos países que tienen una importancia y presencia fuerte en México en el sector son aliados estadounidenses. Sí, son países de primer mundo que de alguna u otra manera van a decirle a su principal socio, que es Estados Unidos, oye, échanos la mano y dile a tu vecino que no abra tanto la puerta. Seguro. Es más, si puede que la cierre. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer a la hora de la renegociación? ¿Con qué cartas tú podrías decir, no, espérame, no te metas ahí, que esto es un tema incluso de soberanía, ¿no? Para México. Claro. Yo lo veo muy difícil. Es una situación muy complicada la que tienen pues los negociadores, futuros negociadores del tema, que ya deberían de estar planeando escenario A, B, C, D y hasta la Z, Jorge. Así como decían que tenían diferentes escenarios para el tema arancelario, deben de tener diferentes escenarios para la renegociación. Específicamente en la industria automotriz. Sí. Jorge, deben de estar ya bien preparados para negociar. Bueno, otro rubro que hemos trabajado, aunque todavía con datos preliminares, son las condiciones laborales, estructurales de estas empresas. Jorge, la verdad es que no hay suficiente información todavía sobre qué condiciones tienen. Estamos con informaciones muy preliminares, pero lo que vemos con un índice que han construido algunos colegas, donde está el colega Jorge Carrillo, Reddy Gómez, Estefanía Sánchez también, es el índice de riesgo ocupacional. Vemos que hay una gama muy amplia de experiencias laborales, de derechos de trabajadores en estas empresas chinas de automóviles, de automotriz. Entonces es una diferencia amplia, ¿no? La que vemos, tanto buenas como malas condiciones laborales. Ahí todavía falta detallar. No hay transparencia, ¿no?, sobre los datos de estas empresas en términos laborales. Entonces esa información es clave, ¿no?, en términos de desarrollo sostenible, pero ya avanzaremos con esto para detallar aún más. Nuevos hallazgos. Así es, Jorge. Bueno, entonces hemos visto, Jorge, que la industria automotriz mexicana no podría entenderse sin la presencia china en términos de comercio, pero que si revisamos las inversiones y la venta de autobuses, de trolebuses, metrobuses para proyectos urbanos, es poca todavía, pero es estratégica. Está enmarcada en esta competencia, en esta confrontación. Por lo tanto, si bien cuantitativamente no pudiera o no pareciera ser importante, cualitativamente sabemos que es muy importante la presencia de estas empresas porque genera tensiones, va a generar ahí complicaciones en términos de la renegociación del TEMEC. Entonces, pues estamos ante una competencia, pero que también está buscando estas dos potencias transformar la industria automotriz y la forma en la que nos movemos a nivel global. Entonces, no es cualquier cosa de lo que estamos hablando, Jorge. ¿Cómo ves? Sin duda viene a ser un escenario en donde se da este choque de titanes, ¿verdad? Uno más de varios. Y lo que sí es cierto, Andrei,
Y el sector automotriz a mí siempre me ha servido para esto, ¿no? Para tratar de comprobar qué tan fuerte industrialmente es un país en comparación a otros. El sector automotriz estadounidense ha venido sufriendo desde hace ya mucho tiempo a la fecha, ¿no? De haber sido el pionero en el tema, perdió la competencia de hace mucho primero con Japón. La industria automotriz japonesa a nivel mundial tuvo un crecimiento exponencial y se convirtieron en los mandamases del sector, ¿no? Ahí tienes una joya de la corona japonesa como lo es Toyota, por ejemplo. Ahora se presenta otro escenario con otro país asiático, por cierto, llamado China, donde tampoco las empresas automotrices estadounidenses tienen las condiciones actual para poder hacerle frente de tú a tú a esos conglomerados chinos, ¿verdad? De los que tanto se les acusa de situaciones y cosas y demás, pero que en resumen parecen ser, pues, al final una desesperación por no poder frenarlos o contenerlos y mucho menos competirles como se debiera bajo los principios del libre mercado, que se supone son los que pregonas tú como nación. Entonces yo creo aquí que el tema pinta muy interesante. No sé, no encuentro a veces formas en cómo pudieran frenar o contener, ¿verdad? Este crecimiento y esta competencia, incluso hasta en precios, como lo citabas, ¿verdad? De los chinos al mundo. Y lo cierto es que para México se vislumbra un panorama complejo en el sector. Sin lugar a dudas, Jorge. Vienen muchos retos en la renegociación del TEMEC y la industria automotriz va a ser un tema prioritario, yo diría, para los 2 o 3 países que componen el TEMEC. Entonces, bueno, ya veremos qué modelo de automóviles, de industria automotriz se impone globalmente en los próximos años, próximas décadas. Jorge, con todos estos cambios y movimientos que va a haber, México necesita pues tener una postura clara ante las 2 potencias. Tiene que negociar de forma muy inteligente pensando en su mercado también, ¿no? Porque esa es una característica que tienen estos vehículos que hemos comentado ya. Aquí algunos bajos números. Precios. Bajos precios. Para un mercado como México, es obviamente, idóneos. Sí, son muy adecuados, ¿no? Para las condiciones socioeconómicas de México. Entonces también se tiene que pensar en esas condiciones que tenemos localmente. Así que son enormes retos. Jorge, se nos acaba el tiempo. Agradecido, como siempre, con UABC Radio, con Omar, por todo el apoyo para la grabación de estos diálogos sobre China y el mundo. ¿Qué opina la audiencia? ¿Qué va a pasar con la industria automotriz global en los próximos años? Va a ser un tema del que seguiremos hablando, sin duda. Y pues ojalá y se manifiesten al respecto para poder traer más información acá y tratar de desmenuzarla y analizarla como cada 15 días lo hacemos, ¿no? De un tema que no nada más nos compete a nosotros como país, sino al mundo entero. Claro, ahí está entonces, Jorge. Muchísimas gracias por escucharnos y seguimos en comunicaciones. Un abrazo a todos y a todas. Diálogos sobre China y el mundo, el podcast. Una colaboración entre UABC Radio y el Centro de Estudios China Baja California. Disponible en Mixcloud y Spotify.